Buenas tardes a todos y a todas. Os damos la bienvenida. Es la séptima sesión del tercer ciclo de webinars. El título de hoy es la utilización de incidentes críticos como dispositivo metodológico, formativo e investigador en la universidad. El autor de la ponencia, de la charla, de la conferencia es Carles Monereo, y la presentación va a ser muy fácil porque hemos pactado de que no iba a presentarle, porque lo hará él mismo. Solo decir que él es catedrático de Psicología de la Educación en la Universidad Autónoma de Barcelona. Pues nada, Carles, como hemos quedado, aquí me quedo y adelante. Muy bien, pues muchas gracias, Max. Gracias a ti y gracias también a Miguel Zabalza por la amable invitación. Y a todos vosotras, vosotros, colegas, compañeros, pues gracias por acompañarme. Buenos días para algunos, algunas, creo, y buenas tardes para el resto. Y efectivamente este sería un poco el título de mi intervención que durante 45 minutos pienso desarrollar para luego pues, poder charlar con vosotros, vosotras, ¿eh? Básicamente, el menú que había preparado pues tiene estas partes. Por una parte, hablar un poco de qué son esto de los incidentes y sobre todo insistir en la idea de que aquello que nos pasa y que es grave, que es contundente en nuestras vidas profesionales, personales, nos van construyendo, ¿no? Van construyendo nuestra identidad. Y por qué esos mecanismos y esas modalidades digamos, de impacto, pues son importantes tanto en la formación como en la investigación, etcétera, ¿no? Después hablamos un poco de algunas estrategias para afrontar estos incidentes. Yo voy a hablar de incidentes desde dos perspectivas, ¿no? Cosas que nos pueden pasar como profesoras, profesores universitarios, en las aulas o fuera de las aulas, pero en todo caso relacionados con nuestra profesión y cómo hacerles frente. Pero también luego hablaré de los incidentes como didáctica, como una forma de trabajar con los alumnos y de hacer que los alumnos aprendan competencias tanto académicas como profesionales. Un poco esa sería la idea. El tercer apartado tiene que ver con una pauta que nosotros utilizamos para analizar esos incidentes. Yo creo que de una manera bastante ilustrativa se denomina PANIC, pauta de análisis de los incidentes críticos, y un poco cómo la manejamos y que probablemente pues eso es el instrumento fundamental que empleamos en el análisis y en la formación de este tipo de situaciones. Luego, como te decía, hablaré un poco de cómo esos incidentes pueden ser interesantes para la formación, para la enseñanza del aprendizaje, tanto de los profesores universitarios como de otros profesionales de otros ámbitos. De hecho, el tema de los incidentes nace inicialmente, históricamente, con incidentes aéreos. Luego tiene mucha repercusión los incidentes en el ámbito de la sanidad. Y últimamente, pues la verdad es que se está extendiendo a casi todos los ámbitos de práctica humana, digamos. También, si me da tiempo, hablaría un poquito también de lo que estamos haciendo en investigación en base a esos incidentes para finalmente hablar de algunos recursos, referencias e invitaros al debate y a la participación que espero sea lo más interesante. Bueno, me gusta esta diapositiva de Peter Drucker, que es un filósofo y abogado, y que dice eso, ¿no? Dice algo contundente. Los incidentes que afrontamos nos construyen, ¿no? Somos los incidentes que afrontamos. Durante nuestra vida, ya os decía antes, profesional, personal, vivimos determinadas situaciones que nos desequilibran de forma especialmente contundente, radical, y que nos hacen repensar un poco, pues eso, nuestras vidas, pero también nuestra profesión, pero también nuestras formas de actuar. Digamos que nos hacen replantear y nos construyen las identidades que tenemos, ¿no? Identidades, pues eso, como padres, madres, hermanos, pero también como profesionales, químicos, físicos, pero también como profesores universitarios. Vamos a abordar primero de todo el tema, por lo tanto, de los incidentes en el aula y en nuestra profesión como profesores, como docentes universitarios, para luego pasar a esa idea que os decía de los incidentes como metodología de enseñanza y aprendizaje. A mí me gusta mucho utilizar este esquema, que es muy sencillito, al que le llamamos mapping o mapeo, y que consiste básicamente en pedirle a las personas pues, que digan, bueno, desde un determinado momento hasta la actualidad, qué cosas les han pasado en la vida, positivas y negativas, y que explican un poco el hecho de que estén ahí en ese momento, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, os podría preguntar, bueno, desde que entrasteis, desde que hicisteis la licenciatura, vuestra licenciatura, vuestro grado, en la especialidad que fuere, hasta que habéis llegado a ser profesores universitarios, ¿qué cosas os han ocurrido y que explican el que ahora seáis esos profesores? ¿Qué cosas os han ido ocurriendo, positivas o negativas, y que os han construido como profesores, profesoras, ¿no? Es una especie de, por lo tanto, de río de la vida, como veis, donde cada curva es algo que nos ha pasado, un incidente, ya os digo, positivo o negativo, que explicaría
nuestra situación actual, ¿no? La identidad que hemos conformado, que hemos construido. Y yo me atrevo, y os pido disculpas si es un ejercicio un poco narcisista, pero os voy a explicar un poco la mía, mis incidentes, ¿no? Os invito además a que cuando acabe esta charla, pues es un ejercicio interesante, hacer uno mismo esas curvas y poner sus incidentes y recordar qué cosas realmente te han marcado, ¿no? Y te han hecho cambiar tu punto de vista. Muy rápidamente, yo durante toda la adolescencia quería hacer química, quería ser químico, pero pasó que la persona que nos llevaba de excursión, nuestro monitor, me dio un libro de un autor, un psicólogo muy importante que a muchos os sonará que es Skinner, que era un psicólogo conductista, y me dio un libro que se llama Walden 2, una novela, y eso me hizo cambiar mi punto de vista. Me removió de tal manera que decidí hacer psicología. Empiezo psicología, pero resulta que hago milicias universitarias, etcétera. En ese momento existía el servicio militar y tengo que ir durante los veranos a hacer el servicio militar. Esto es muy negativo para mí. Tanto es así que además en ese momento se produce el golpe de Estado en España, el 23 de febrero, y yo estoy en el ejército. De todas maneras, eso es un poco, me hace repensar en cómo la psicología puede ayudar a soportar y ayudar a las personas, ¿no? A salir de determinadas crisis. En el 82 vuelvo del ejército, no tengo trabajo, etcétera, y por casualidad me encuentro con una persona que había estudiado conmigo y que me ofrece un puesto en una escuela de educación especial. Nunca pensé que yo trabajaría en eso, pero se produce eso de forma inesperada y empiezo a trabajar en educación especial. Tanto es así que decido hacer la tesis doctoral sobre ese tema. Y obtengo una beca, etcétera, etcétera, empiezo a trabajar en eso, pero ¿qué ocurre? Que mi director de tesis en ese momento, la verdad es que no cree mucho en eso de que las personas con hándicap, las personas diversas, las personas con necesidades educativas especiales pueden estar en las escuelas ordinarias. Y mi tesis trata de ese tema. Entonces él es muy escéptico respecto a eso. Entonces, bueno, es una lucha, ¿no? Porque yo hago mi tesis sobre ese tema, sin embargo, mi director de tesis no está, bueno, le parece que eso no saldrá adelante, o que nunca se producirá eso de que personas con síndrome de Down o ciegas o sordas puedan ir a la escuela ordinaria. Se equivocó y eso ocurrió, ¿verdad? Pero bueno, para mí eso fue un incidente bastante importante. En el 88 se produce el incidente crítico más importante de mi vida profesional. Os lo explico rápidamente. Yo empiezo a asistir a unas clases de inglés. Mi inglés en ese momento es prácticamente nulo. Llego a esa clase de inglés en el Instituto Americano, aquí en Barcelona. Eh, es el primer día de clase, se presenta nuestro profesor de inglés, somos 7 u 8 alumnos solo, y viene con otra persona el primer día y nos dice, bueno, ya sé que es extraño, pero me ha ocurrido una cosa, ¿no? Y es que hoy no puedo estar en la clase, tengo un problema familiar importante, y os voy a dejar con este amigo mío es irlandés, acaba de aterrizar en Barcelona, claro, no habla ni castellano, ni catalán, ni nada, pero está muy interesado en conocer Barcelona y especialmente la Sagrada Familia, la obra de Gaudí. Si fuerais tan amables de acompañarle y explicarle un poco, pues eso, la obra de Gaudí. Y ya nos veis a los 7 yendo a la Sagrada Familia, explicándole al señor irlandés con nuestro increíblemente escaso inglés sobre Gaudí y su obra. Recuerdo que nos dábamos codazos, ¿no? Y nos decían, dilo tuyo, qué sé, no sé. Y decíamos cosas, The Crash Stones, no sé qué decíamos. Bueno, el irlandés, que era muy simpático, se reía mucho, pero yo creo que no entendió nada. Y volvimos al día siguiente a nuestra clase de inglés, volvió nuestro profesor titular, volvió su amigo irlandés con el profesor, y nos dice, bueno, tengo que contaros la verdad. En realidad este amigo mío sí que es irlandés. Lo que ocurre es que lleva muchos años viviendo aquí en España, en Barcelona, entiende perfectamente el español y el catalán, y además es guía turístico. Y os va a decir cómo es vuestro nivel de inglés. Entonces, efectivamente, el irlandés nos hizo una evaluación a cada uno muy dura sobre nuestra sintaxis, nuestra pronunciación, nuestra gramática. Incluso nos dijo, parece mentira que siendo ustedes todos catalanes, pues no tengan ni idea de la obra de Gaudí ni de la Sagrada Familia. O sea que también nos habló del contenido. Y nuestro profesor titular nos dijo, no se preocupen porque cuando acaben esta asignatura conmigo, este curso, van a saber hacer perfectamente esto. Cuando les venga una persona extranjera a Barcelona, les sabrán contar cómo es su ciudad y especialmente la obra de Gaudí. Y cumplió, mi profesor cumplió. Y siempre pensé que eso era una buena clase.
Y eso a mí me afectó mucho. Fue un incidente, pero un incidente positivo, que me cambió un poco la visión y la mirada de qué quería dar clase, qué significaba dar una clase, ¿no? Y yo siempre empiezo mis clases con con algún incidente, con alguna situación inesperada, sorpresiva, un poco como estoy haciendo ahora, ¿no? Con un caso concreto, y a partir de ese caso, de forma inductiva, voy como articulando mi enseñanza, ¿no? Pero a mí me cambió la perspectiva claramente, ¿eh? Bueno, eso me hizo cambiar como ver mi paradigma de visión, etcétera, etcétera. Más adelante empecé a interesarme por una teoría y conocí a este autor, Hubert Hermans, que es un hombre que habla de la importancia de lo dialógico en las personas y que pensar es dialogar con uno mismo y bueno, y otras cosas que no están ahora en el tema. Y luego pues llegué a ser presidente de un congreso sobre ese tema y en estos momentos pues yo diría que estoy muy en esa línea, ¿no? Esa sería un poco. Pero bueno, básicamente quería que vieran un poco esa trayectoria y cómo está llena de situaciones, incidentes que cambiaron mi ruta, de lo que en principio quería ser químico hasta lo que más o menos he llegado a ser, ¿no? Seguro que a ustedes les han pasado cosas parecidas, a vosotros, vosotras, y bueno, yo os digo, es un ejercicio interesante, hacer eso. ¿Qué es un incidente crítico? En las aulas en general nos pasan cuatro tipos de cosas, ¿no? Y esas cuatro tipos de cosas que nos pasan tienen que ver con dos variables. Una es situaciones o conductas de los alumnos que nos desequilibran o no nos desequilibran y que esperamos o que no esperamos. En general, los profesores, profesoras, cuando llevamos muchos años enseñando, utilizamos rutinas, ¿no? Llegamos a clase y tenemos una rutina, ponemos el PowerPoint, los alumnos se sientan en un lugar, empezamos de una determinada manera, bueno, y por lo tanto son situaciones que no, ni nos desequilibran y además esperamos. Esos serían como las rutinas pedagógicas que, como digo, se incrementan con el paso de los años, ¿no? Para bien o para mal, porque a veces la rutina puede ser eso, rutinaria, pero se producen. Otras situaciones que se producen, sin embargo, son los conflictos. Un conflicto sería una situación que es esperada, porque se repite, pero que no nos gusta y que nos desequilibra emocionalmente. Imaginen, por ejemplo, que ustedes piden de vez en cuando a sus estudiantes que lean algo y que traigan alguna lectura hecha a clase, como una flyback class, ¿no? Algo parecido, ¿no? Y resulta que no lo hace nadie o casi nadie. Claro, eso crea un conflicto. Ustedes acostumbran a pedir eso, pero saben ya de antemano, anticipadamente, que no van a hacerlo. O, por ejemplo, pues en las clases siempre hay alguien que está con el móvil y saben que eso va a ocurrir, esto les crea conflicto, pero les molesta, pero de alguna manera ya lo esperan y eso es verdad que va creando una cierta desasosiego, ¿no? Un cierto desagrado, pero que de alguna manera muchas veces pues no pasa de ahí, ¿eh? Podríamos hablar de muchas cosas, ¿no? Los alumnos nos piden, bueno, les damos una fecha para que entreguen los trabajos y sabemos que nos van a pedir que retrasemos la fecha de entrega, como siempre ocurre, ¿eh? Serían conflictos. Hay otras situaciones que, aunque sean sorprendentes o inesperadas, no nos desequilibran. Son como anécdotas, ¿no? O las consideramos anécdotas. Nos llamamos generalmente eventos positivos o negativos, ¿no? Un evento, por ejemplo, positivo es ese alumno que está detrás de la clase que parece que no va con él lo que estamos explicando, que está todo el rato con el celular, con el móvil, y un día descubrimos que no, que en realidad sí que está pendiente y nos hace una pregunta realmente interesante y de calado. Y descubrimos que efectivamente ese alumno sí que estaba conectado. Por ejemplo, esto sería un evento positivo. El negativo podría ser lo contrario, ¿no? Esos estudiantes que están en la primera fila, que son nuestros fans, que mueven la cabeza afirmativamente y nos sonríen, pero que en algún momento nos hacen alguna pregunta que nos dan a entender, nos demuestran que no han entendido nada de lo que hemos explicado. Sería un evento negativo, pero eso en principio no nos tiene por qué desestabilizar, ¿no? Aunque sea sorprendente. Lo que sí que nos desestabiliza y es sorprendente son los incidentes y especialmente cuando son críticos. Entonces, un incidente crítico, ¿qué sería? Sería un suceso destacado que aparece de forma sorpresiva, sin esperarlo, corto, pero que es crítico porque nos pone en crisis. Es decir, porque nos desestabiliza de tal manera, nos mueve el piso de tal manera que nos tenemos que replantear lo que estamos haciendo. Eso, lógicamente, los incidentes son muy subjetivos. Hay personas, para una persona una cosa puede ser un incidente y para otra no. Pero en términos generales, por ejemplo, el que, no sé, el que la delegada de clase pues, nos diga que la mayoría de alumnos considera que no entiende nada de lo que estamos explicando, o que un alumno nos insulte, o que un alumno pues llegue borracho a clase, o que, no sé, o que un alumno nos diga que lo que estamos diciendo es absolutamente contrario a lo que dice otro profesor, etcétera, etcétera, ¿no? O que un alumno irrumpa en nuestro despacho como un energúmeno enfadadísimo por la nota que le hemos puesto.
Todo eso pueden ser situaciones incidentales, incidentes que nos pongan en crisis, ¿no? Y esa crisis conduce a cambios. Tanto el incidente, lo interesante del incidente, que como hemos visto puede ser positivo o negativo, es que nos lleva a replantearnos un poco lo que estamos haciendo y a menudo nuestra profesión, ¿no? Nuestra manera de hacer o de actuar. En este sentido, es una oportunidad de eso, de cambiar, de repensar. No siempre para bien. A veces puede suponer una regresión, un retroceso a lo que está, a nuestra conducta, ¿no? Ahora vamos a analizar un poco todo eso. ¿Cuáles son los principales incidentes que se producen en las universidades? Por la investigación que se ha hecho y los estudios sabemos que los principales incidentes tienen que ver con distintas cuestiones, ¿no? Lo primero, fíjense que a la derecha he puesto posiciones. Yo diría que en realidad todos los profesores universitarios no somos uno, tenemos varios profesores nosotros mismos, es decir, hay un profesor que evalúa y que es evaluador, pero también somos comunicadores, pero también somos expertos en nuestra materia, en la química, en la física, en medicina, en lo que fuere, pero además formamos parte de un equipo generalmente, ¿no? Docente. Pero además, muchas veces tenemos que gestionar normas de conducta en el aula y a veces incluso pues, podemos ayudar a algún alumno y hacemos de tutores. Pero además, pues tenemos que fomentar la participación, el intercambio en el aula, ser mediadores. Y además, pues tenemos que gestionar recursos, ¿no? En el aula, pues tecnologías, tiempos, espacios. En cada uno de estas posiciones de nuestra identidad, digamos, podemos tener incidentes. Los más frecuentes y los más numerosos son los que tienen que ver con la evaluación. Los alumnos protestan porque consideran que la calificación no ha sido objetiva. Nos encontramos con plagios. Bueno, ahora con el chat GPT, pues cada vez más, ¿no? Esto. Hay incoherencia entre el nivel que exigimos cuando explicamos en clase y lo que luego evaluamos. O, por ejemplo, pues no evaluamos competencias competencialmente cuando esto parece que cada vez más es lo que impera, etcétera, ¿no? Como comunicadores, el sentido sobre todo, ¿no? Los estudiantes se quejan de para qué les sirve eso que están aprendiendo, porque está muy lejos de lo que quieren ser ellos como profesionales y no entienden el sentido y la conexión con su futura profesión, ¿eh? En cuanto a contenidos, ¿no? Los alumnos consideran que no hay coordinación entre los distintos profesores y explican lo mismo en varias materias o se contradicen, etcétera, ¿no? En las normas, bueno, sobre todo en las fechas de entrega, ocurre mucho eso, ¿no? En el sentido de que los alumnos pues, se quejan de siempre piden más, o en la puntualidad al asistir a clase, o en el uso del móvil o del celular en la clase, ahora de la inteligencia artificial, o conflictos de bullying entre alumnos, pero también a veces de alumnos contra algunos profesores, profesoras, ¿verdad? Los que ya son menos frecuentes pues son estos, lo que tienen que ver con la participación de los alumnos, ¿no? Que los alumnos tomen más responsabilidad, sean más protagonistas, tengan iniciativas en clase. Y finalmente, los que tienen que ver con gestionar, pues eso, el tiempo sobre todo, ¿no? El acabar los programas, el acabar, digamos, nuestro currículum o lo que queremos enseñar, que casi nunca lo terminamos, ¿no? El hecho de utilizar los espacios, las tecnologías cada vez más, ¿eh? La necesidad de que seamos hábiles ahora con la enseñanza, digamos, digital, virtual, etcétera. Estos serían los principales incidentes que se producen, como les digo, y un poco, bueno, la idea es, bueno, ¿y cómo podemos afrontar estos incidentes, ¿no? Sí que existe investigación respecto a qué estrategias de afrontamiento funcionan más ante estas situaciones, ¿verdad? Al final les daré una web, una página web donde ustedes pueden encontrar situaciones muy frecuentes o prototípicas de incidentes en las aulas universitarias, ¿eh? Porque hemos hecho un recopilatorio, un repertorio de esas situaciones, pero al final se lo comento eso. ¿Qué estrategias de afrontamiento podemos utilizar? Diríamos que en general hay unas muy inapropiadas que no deberíamos nunca poner en juego y otras que serían apropiadas, ¿no? Entre las inapropiadas está, bueno, no hacer caso a la situación, ¿no? Un alumno nos insulta o nos dice, ¿esto para qué sirve? O dos alumnos se pelean en clase, hay un conflicto, o un alumno está todo el rato con el móvil, o un alumno siempre se retrasa o se va antes, o unos alumnos hablan en clase, etcétera, etcétera. Y nosotros consideramos que eso no tiene importancia y, bueno, no hacemos caso, ¿no? Decimos, bueno, yo vengo aquí a dar mis clases y ese es su problema. ¿Eh? Un poco la idea esa, ¿no? De yo no soy su madre o su padre, o ellos son adultos, pues yo doy mi clase, que es lo que tengo que hacer y ya está. Claro, ante esto, pues bueno, la negación o la conformidad es inapropiado porque, claro, el problema se va no solo a sostener, sino probablemente a aumentar, con lo cual, si no hacemos algo, esto va a desarrollarse y probablemente impactar en el futuro negativamente, ¿no? Aún es más inapropiado la agresión, cualquier forma de agresión hacia el alumno, que va desde comentarios
despectivos hasta la humillación pública del alumno, ¿no? Y en algún caso incluso pues gritos o vete de clase o todo eso, ¿no? Estas formas de actuación, pues claro, son muy inapropiadas. Sabemos en psicología que el castigo, las formas de castigo no controlan la conducta. Si a un alumno le insultas, lo humillas en clase y tal, te creas un enemigo que igual nunca sabrás que lo es, pero que un día pues igual te desdicha las ruedas del coche o hace algo en internet en tu contra o te calumnia, etcétera, etcétera. Por tanto, todas las formas de castigo y agresión son totalmente inadecuadas para controlar y nunca un profesor o una profesora debería ponerse a ese nivel, ¿no? A nivel de un alumno, por ejemplo, insultándolo como puede hacer el alumno, etcétera, etcétera. Por lo tanto, todo lo que es impulsivo, insultante, etcétera, deberíamos evitarlo en nuestras conductas y estarían las apropiadas, que serían las que deberíamos ejercer, ¿no? Entre ellas distinguimos entre las preventivas. Las preventivas serían aquellas que, claro, que sabiendo que cada año nos pasan determinadas cosas, intentar evitarlo. Por ejemplo, a mí de las más interesantes me parece siempre, desde el primer día de clase, negociar con los alumnos unas normas de clase, ¿no? Es decir, a ver, ¿cuánto retraso admitiremos que un alumno llegue a clase más tarde? ¿Cuánto tiempo? ¿Máximo cuánto? ¿5 minutos? ¿10 minutos? Ah, no, profesor, pero es que yo vengo de muy lejos y no puedo llegar a tiempo. Bueno, en tu caso podemos hablar de cómo podemos compensar eso. Pero en el resto de casos, si alguien tiene que llegar más tiempo de 10 minutos, o me avisa antes del motivo y que lo hará, o no puede entrar en clase. ¿Estamos de acuerdo? ¿O cuándo utilizaremos los celulares, los móviles en clase? ¿O cuándo utilizaremos el GPT? ¿O cuánto? Entonces, llegar a determinados tipos de normativa, discutirlo con los alumnos y yo diría escribirlo, incluso escribirlo en una página y firmarlo todos, firmarlo toda la clase, de tal manera que los alumnos se comprometen a eso. Eso también puede ser útil, por ejemplo, incluso en el momento en que podemos hacer rúbricas con los alumnos. ¿Por qué los alumnos que son de universidad, que son adultos, no pueden en algún momento eh, compartir alguna rúbrica con nosotros, dar su opinión y negociar esa rúbrica con ellos, de tal manera que también la firmamos todos y es una rúbrica compartida? Eso tiene una ventaja evidente, ¿no? Los alumnos se pueden quejar porque esa evaluación la han compartido con nosotros. También es su evaluación. Eso forma parte de todo un tema que ahora sería largo de explicar y que podemos comentar si luego queréis, y que tiene que ver con lo que se llama el partnership, ¿no? La posibilidad de que los alumnos cada vez participen más en el desarrollo de las clases y de las materias, ¿no? Siendo también protagonistas de eso. Luego están las estrategias locales, es decir, cuando eso ocurre, cuando un alumno nos insulta, nos dice, ¿pero qué narices estás explicando? ¿Qué tontería? O alguna cosa de esas, ¿no? ¿Cómo actuar? De nuevo, la profesionalidad te indica que nunca debemos ponernos al nivel de ese alumno, ¿no? Que es agresivo, que actúa de esa manera. Entonces, todo lo que son formas, digamos, de regulación de nuestra conducta, por ejemplo, decirle, uy, 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 no sé qué has dicho, pero creo que hoy estás muy nervioso. Me sabe mal que estás tan nervioso. Oye, luego lo hablamos. Mira, sale un momento de clase y te tranquilizas, que no te estoy expulsando. Te tranquilizas y cuando estés más tranquilo vuelves a entrar y luego hablamos. ¿Te parece? Por lo tanto, formas de control y de regulación. Nosotros somos profesionales, un alumno no nos va a sacar de quicio, digamos, y vamos a controlar la situación y vamos a intentar, digamos, gestionar lo que podamos, ¿no? O, por ejemplo, pues vemos que un alumno está hablando todo el rato o que está pasando de todo, está con el celular, pues en un momento dado podemos decir, a ver, una pregunta y me contestáis por parejas. Hacéis la pregunta y luego os acercáis a ese alumno y le comentáis, ¿no? ¿Qué tal? ¿Estás bien? ¿Te pasa algo? ¿Te puedo ayudar? Veo que estás un poco ausente. ¿Hay algún problema? Siempre además darle la mejor versión al alumno, ¿no? Entonces que el alumno pasa o no tiene interés, sin embargo, tu versión es, te puedo ayudar, te está pasando algo, quizás no soy suficientemente claro explicando, ¿qué te iría mejor para entender lo que estoy explicando? ¿Cómo podría ayudarte? Esa es siempre esa opción, digamos, de acercamiento y de la mejor versión posible hacia el alumno, ¿no? Pues aquí, pues regulación, dar opciones también a los alumnos. Los alumnos a veces pues, pueden acceder a la información, incluso a la evaluación desde caminos distintos, y eso puede personalizar eso, pues puede ser muy apropiado. Y luego están los cambios más estructurales, ¿no? A veces, poniendo al alumno, por ejemplo, en un determinado grupo de trabajo, podemos hacer que ese grupo controle sus conductas. Entonces, pensar muy bien a quién pones en un determinado grupo puede ser muy interesante, ¿eh? A veces cambiar la dinámica de las clases, intentar, por ejemplo, que las clases empiecen con alguna cosa práctica, invitar a los alumnos a que presenten algún problema o o alguna cuestión a debatir, darles más protagonismo, etcétera, etcétera. Esos cambios más de las dinámicas de clase, de la forma de dar las clases, etcétera, pueden ser interesantes porque son ya cambios más estructurales de cómo hacemos nuestra docencia, pero que pueden ser útiles, ¿no?
por supuesto, los incidentes críticos son el principal mecanismo por el cual muchos profesores y profesoras abandonan la profesión, abandonan la docencia. Por tanto, como decíamos, esas situaciones de crisis pueden ser utilizadas para mejorar lo que hacemos, para cambiar nuestra manera de entender y de hacer las clases, ¿no? Aquí sería eso, ¿no? Pues desde cambiar la dinámica de clase, la metodología que utilizamos, las formas de evaluación, hasta pues cambiar un poco planes de estudio, las formas de organizar los estudios, las formas de las prácticas, tratando de ajustarnos. Para nosotros, los profesores que han estado en crisis, que han tenido incidentes, son personas que están deseosas de cambiar y de recibir ayuda. Cuando hacemos formaciones, el utilizar esos incidentes como una manera de formación, hablando de lo que les pasó, hablando de qué podrían hacer, cómo podrían cambiar, realmente son muy eficaces, claro, porque como os decía, están faltos de eso, ¿no? Y tienen necesidades de esos consejos. Pongo un ejemplo de un profesor, ¿no? Un mapping de Sergio, que es un profesor novato. Sergio, arriba, como os decía, incidentes que le han pasado positivos, abajo negativos. Sergio siempre fue muy estudioso y aplicado. En secundaria, cuando él estudiaba como estudiante en un instituto de secundaria, sufría bullying, era muy tímido, etcétera, y bueno, sufrió bullying. Entonces decidió que sería profesor y que sería profesor universitario para ayudar a alumnos como él para que no tuvieran ese bullying, ¿no? Para que no fueran acosados. Se traslada a la capital, porque él vive en un pueblo, se traslada a la capital para estudiar y para estudiar un grado para luego ser profesor, pero le cuesta mucho adaptarse, sigue siendo una persona introvertida, bastante solitaria, bastante aislada. En todo caso, es un buen estudiante y saca muy buenas notas en el máster que realiza y finalmente, pues ya su primer día de clase en la universidad. Entonces vamos un poco a ver qué pasa, ¿no? Él se ha formado como en docencia universitaria, etcétera, y empieza su primer día de clase pensando que va a trabajar con grupos cooperativos. Y ahora vamos a ver un poco lo que le va pasando y qué piensa, ¿no? Piensa, buf, mi primer día de clase solo ante el peligro. Voy a probar lo que aprendí en la Facultad de Ciencias de la Educación, por ejemplo, ¿no? Aprendizaje cooperativo. Seguro que les gustará trabajar en equipo y empatizarán con los más débiles. Como ven, es un poco ingenuo, ¿eh? Pensando que eso será así. Empieza a trabajar con grupos cooperativos y tiene problemas. Estas primeras semanas han sido frustrantes. No saben trabajar en grupos, van lentos y no parecen estar muy motivados. Tanto es así que al final los alumnos se quejan y la delegada del grupo se queja y les dice, profesor, de este modo avanzamos muy poco en la materia. Encima solo trabajan algunos pocos y el resto no hace nada o no quiere hacer nada. Ante esta situación, ante ese incidente, Sergio decide plegar velas y volver a lo tradicional. Dice, bueno, como parece que prefieren el trabajo tradicional y que cada uno trabaje por su cuenta, pues a partir de ahora habrá un examen que se basará en los apuntes que dará en clase. O sea, vamos a lo tradicional, clase magistral, libro de texto, apuntes y examen, pues probablemente por la elección múltiple, ¿no? Bueno, ese sería un proceso, ¿no? El que hay un incidente y ese profesor lo que hace es una regresión, ¿no? Vuelve a formas de trabajo que controla más, que le dan más seguridad, pero que podríamos decir que son menos avanzadas o que no estarían en línea con la idea de enseñanza y evaluación por competencias, ¿no? Vamos a analizar un poco a Sergio a partir de la pauta que utilizamos nosotros, que os decía al principio que es la pauta PANIC, ¿eh? Una pauta para analizar incidentes críticos. Esta pauta tiene dos partes, una parte descriptiva de qué ha pasado y quiénes han sido los actores o los agentes de la situación, y una parte de intervención, qué podemos hacer frente a eso. Bueno, los antecedentes, ¿no? Sergio es la primera vez que hace grupos cooperativos y no ha tenido en cuenta muchas cosas. Si conocían el método, los alumnos o no, a quién ponía con quién, si distribuía roles dentro del equipo, si tenían que hacer un contrato en el equipo o no, ¿eh? Cómo serían las entregas, cómo se evaluaría, si los alumnos tenían habilidades ya o no. Tanto lo ha hecho un poco sin pensar en todo eso, ¿no? Del día a la noche. El incidente lo sabemos, lo que ha pasado es eso, los alumnos se quejan, de que hay lentitud en las tareas y que además muchos no cooperan realmente. Y entonces, aquí lo que hacemos en esta pauta es analizar cada uno de los agentes o actores, ¿no? Y analizamos cómo interpretan el incidente, qué han hecho frente al incidente y cómo se sienten delante del incidente. Voy un poco deprisa, pero como tendréis a vuestra disposición este PowerPoint, pues lo podréis revisar tranquilamente si os interesa y por supuesto escribirme si queréis cualquier cosa. Lo que miramos de cada actor es esto, ¿no? Por lo tanto, primero, ¿cómo interpreta Sergio lo que ha pasado? Dice, pasa de unas expectativas muy altas a otras muy bajas, ¿no? Piensa que irá muy bien esto de la cooperación y luego es un fracaso.
Culpa a los alumnos. Los alumnos no quieren de innovación, ¿eh? Y por lo tanto hace un aprendizaje negativo, ¿no? Incluso puede llegar a decir, esto de la cooperación lo he probado y no funciona. Lo ha probado mal. Tiene sentimientos de frustración, de inseguridad. ¿Y qué es lo que ha hecho? Pues abdicar un poco, ¿no? Abdicar del tema e ir a métodos más tradicionales. Si pasamos al otro grupo, al grupo de alumnos, ¿cuáles son sus concepciones? El profesor les obliga a realizar una nueva dinámica que no conocen y que creen que les perjudica. Se sienten injustamente tratados, que son ineficaces, que no saben qué hacer y sobre todo además que igual las calificaciones bajan al trabajar así en equipo, ¿no? Especialmente se quejan los alumnos que sacan mejores notas porque dicen que esto les perjudica. ¿Qué estrategia utilizan? Pues se quejan oficialmente a través de la delegada. ¿Cómo intervenir en cada caso? La guía un poco nos permite esa reflexión y pensar, bueno, entonces en este caso, ¿cómo podríamos intervenir? Sobre Sergio, ¿no? ¿En qué deberíamos intervenir sobre el profesor? Primero, respecto a su inseguridad. No puede ser que pensar que va a introducir una innovación en su aula y que eso va a funcionar en 2 semanas. ¿Mm? Cualquier innovación, lo primero que pasa siempre es que no te sale bien y que tienes que poner de tu parte y ir regulando y ajustando para que, por tanto, tienes que darte un tiempo, al menos un curso, ¿no? Para que eso vaya funcionando. Por otra parte, claro, no ha tenido en cuenta los requisitos, como decíamos antes, ¿no? No les ha explicado por qué servía la cooperación, por qué era interesante cooperar. No les ha explicado, no ha garantizado que tengan las habilidades, no ha intentado que hagan un contrato entre ellos, no ha puesto roles en el equipo, no ha pensado en quién ponía con quién, algo muy relevante, ¿eh? Claro, entonces todo eso debería hacerlo para conseguir que eso funcione, ¿no? Al final tenemos unos indicadores de cambio. ¿Cómo sabemos que Sergio va mejor? Hombre, porque tiene más seguridad, porque empieza a hacerlo de forma más fluida y eficaz. ¿Mm? Y con los alumnos, ¿cómo deberíamos actuar? Bueno, los alumnos tendríamos que trabajar 2 temas, ¿no? Que entiendan que es interesante esto de la cooperación, porque luego en sus trabajos van a tener que cooperar, ¿eh? Y porque además el hecho de trabajar con otros puede favorecer determinados aprendizajes, pero también garantizarles que habrá también algún tipo de evaluación individual, o sea, que habrá una nota de grupo, pero también una nota individual para aquellos alumnos que, bueno, que también puedan ir más allá, ¿no? Entonces, bueno, hay una serie como de consideraciones, como veis, que se pueden hacer. Este es el tipo de pauta que utilizamos cuando trabajamos con incidentes críticos. Este sería un ejemplo, un poco sintetizado, ¿eh? Y ahora vamos un poco a la idea de, bueno, ¿y cómo podemos utilizar los incidentes como métodos de enseñanza y aprendizaje? Al margen de los incidentes que podemos tener en clase, los incidentes son muy útiles si los queremos utilizar para que los alumnos aprendan. En general, podríamos ordenar estos incidentes de aquellos que tienen más impacto emocional y menos impacto emocional. Cuando hablamos de utilizar los incidentes, ¿qué queremos decir? Que los alumnos, por ejemplo, pueden dramatizar, pueden teatralizar situaciones de sus prácticas o de su vida profesional en clase. Yo utilizo mucho este método porque pienso que el hecho de que el alumno haga de actor, de actriz y se ponga en la piel de un cliente, de un médico, de la enfermera, de una paciente y actúe como puede haber ocurrido en la realidad, es muy interesante, ¿eh? Porque entonces intenta experimentar esos sentimientos, esas emociones, vemos cómo puede interpretar la situación y qué haríamos en estas circunstancias. Hay, sin embargo, como os decía, un continuo de posibilidades, ¿no? Lo primero serían incidentes ajenos, es decir, vídeos de incidentes que han ocurrido a otras personas y en las que hay unos actores que hacen ese incidente y analizarlo en clase. Yo utilizo mucho ese sistema en el sentido de que muchos de los trabajos que pido a los alumnos son eso, ¿no? Son que identifiquen un incidente importante en su futura profesión, por ejemplo, o en sus prácticas, y que lo graben como actores, lo representen de una forma muy fidedigna y que lo graben en un vídeo. Y ese vídeo, aparte de corregirlo, de poner nota, lo utilizamos para crear un repertorio de vídeos que sean situaciones típicas, prototípicas que se producen en una profesión, ¿no? En mi caso sería la profesión de maestro de profesor. Entonces yo formo maestros, profesores, orientadores educativos y entonces trabajamos con estos temas, ¿no? Pero esto fijaros que no tiene mucho impacto emocional, porque los alumnos lo viven como algo que les ha pasado a otros, como algo que representan, pero que no es del todo real. Luego estarían los incidentes dramatizados, que serían algo que ellos conocen ya de primera mano, les han contado, por ejemplo, en prácticas, y lo reproducimos en clase de forma teatralizada. Y lo analizamos con un panic todos juntos. Un tercer nivel ya de más emocionalidad son que los alumnos reproduzcan o dramaticen cosas que han experimentado en propia piel, en propia carne.
¿eh? Y, por ejemplo, unas prácticas, ¿no? Cosas que han visto que han sucedido, etcétera, lo hacemos en clase y luego analizamos con todo el grupo clase esas situaciones. Aún es más impactante el que, por ejemplo, ellos hayan tenido un incidente y lo revivan, pero actuando como en la realidad actuaron en ese momento, es decir, reproduciendo su propio papel. Esto, por ejemplo, a veces es muy interesante cuando existe un estudiante que ha sido agresor o agredido por otro y ambos reproducen esa situación, pero esta vez lo hacen siendo actores, ¿eh? Pero puede ser bastante interesante, ¿no? O incluso cambiar los papeles, ¿no? El que era agresor ahora hace de víctima y el que era la víctima ahora es el agresor. Entonces lo reproducimos en clase, pero también intentamos ver cuál es el efecto que tiene el ponerse en la piel de la otra persona. Finalmente estarían los incidentes inducidos, que esto los hemos utilizado alguna vez, aunque tiene problemas deontológicos, ¿eh? Y consisten, por ejemplo, en que introducimos cuando hacemos formación de profesores universitarios, ¿no? A veces hemos introducido en clase a un alumno o la alumna, le hemos convencido para que cree un incidente en la clase, sin que el profesor lo sepa. De tal manera que el profesor actúa como puede ante esta situación y trata, digamos, de responder a la situación de la mejor manera que puede, ¿eh? Por supuesto, lo hemos hecho solo con profesores, profesoras, amigos o cercanos que pueden entender un poco nuestra propuesta. Pero bueno, en todo caso, estas, claro, son incidentes los más impactantes, ¿no? Porque esa situación se está produciendo en la realidad, el profesor cree que eso es real y actúa en consecuencia. Luego lo entrevistamos después de la clase. ¿Te ha pasado algo en esta clase que que te ha desestabilizado? ¿Crees que has actuado bien? Si volviera a pasarte, ¿harías lo mismo o no? ¿Por qué? Y esto nos ha servido a veces para hacer investigaciones, en el sentido de qué manera podemos ayudar a los profesores y profesores universitarios a regular mejor eso. Pensemos que solo que fuéramos capaces de identificar las 5 o 10 incidentes más típicos que tenemos todos como profesores universitarios, pero también como enfermeras, pero también como médicos, pero también como ingenieros, los 10 incidentes más frecuentes y preparáramos a esas personas para esos incidentes, sería una formación realmente muy relevante. Bueno, me quedan 5 minutos, me he comprometido a acabar ahí 45. Decirles que, bueno, que hemos hecho investigación sobre todo ello. Perdonen, voy a pasar esto un poco rápido. Quizás me voy a detener, por ejemplo, en esta. Esta es una investigación que me gusta mucho porque esta consistía precisamente en que tomábamos a unos profesores universitarios, voluntarios, y les proponíamos lo siguiente, ¿eh? Tomamos a un profesor voluntario y a 5 alumnos de rendimiento alto y de rendimiento bajo de su aula. Pero estos alumnos, el profesor no sabía quiénes eran anónimos para el profesor. Entonces, lo que hacíamos es que les enviábamos cada par de semanas, tanto al profesor como a esos 10 alumnos, un Google Docs donde les preguntábamos cómo iba la clase, si estaban aprendiendo los alumnos, si había existido algún incidente, si se había solucionado bien. Tanto el profesor respondía a estas preguntas como los alumnos también, pero de forma independiente. Después de un tiempo, aproximadamente un par de meses, compartíamos los informes. Es decir, al profesor le pasábamos los informes de los alumnos y a los alumnos los informes del profesor. De tal manera que unos y otros veían qué pensaba el otro, de la clase, de cómo iban las cosas, de cómo se habían resuelto o no los problemas, de si se estaba aprendiendo o no. Por supuesto, este compartir informes crea un incidente. El profesor se da cuenta de que cosas que consideraba que funcionaban no funcionan y viceversa. Y los alumnos también ven que el profesor hace determinados esfuerzos que no pensaban o piensa determinadas cosas que no creían, etcétera, ¿no? Entonces, tanto unos como otros deben hacer una propuesta de cambio, de enmienda, ¿no? El profesor debe decir, bueno, ¿qué voy a mejorar a partir de ahora? Y los alumnos también. Y luego, pues, ponían en marcha eso, ¿no? Bueno, como veis, esto es una formación buena, bonita y barata porque básicamente se basa en la idea de que unos y otros compartan sus evaluaciones, sus informes y que hagan propuestas de mejora. Y hicimos una tesis doctoral sobre eso y la verdad es que funcionó muy bien, ¿eh? Es un sistema digamos, de poner el termómetro y de compartir lo que está pasando en el aula de una forma, digamos, sincera, porque se hace de forma, como decíamos, anónima, ¿eh? Por parte de los alumnos. También hemos investigado sobre, como os he dicho, sobre temas de incidentes inducidos, donde hemos preparado eso, algunos alumnos para que entren en clase y también hemos hecho alguna publicación sobre eso que ahora os comentaré para ir terminando. Em, Cosas o recursos, por si os interesa el tema y queréis profundizar en ello, ¿no? Esta página web que os decía, Critic Edu, en ella encontráis muchos incidentes críticos, sobre todo en aulas. Hay un apartado dedicado a las aulas universitarias, a los docentes universitarios. También hay unos incidentes curiosos que estuvimos elaborando y que tienen que ver con
las situaciones que se producen de conflicto entre los doctorandos, las doctorandas y sus directores, directoras de tesis doctorales. Tanto, ¿cuáles son los incidentes más frecuentes entre quien dirige una tesis doctoral y el doctorando o doctoranda que dirigen, ¿no? Ahí lo podéis encontrar, ¿eh? En algunos de ellos está la pauta de análisis, la pauta PANIC, que analiza un poco la situación y se da respuestas, no en todos los casos, pero en algunos. También tenemos un Facebook en el que situamos una situación de incidente en un aula y la comunidad opina sobre cómo resolvería eso. Y luego mis estudiantes dan una respuesta como más pensada y más elaborada. A partir de eso también, de ese portal, pues somos capaces, digamos, de recoger opiniones, de recoger puntos de vista y de elaborar nuevos materiales, ¿no? Que se llama, como veis, Critic Face. Bueno, durante el coronavirus también utilizamos las dramatizaciones, etcétera, para hacer unos materiales sobre cómo actuar frente a los incidentes que ocurrían cuando las personas estaban aisladas en sus casas, ¿no? Ya os digo, durante el tema del coronavirus. Y que tuvo mucho éxito, ¿eh? Que se llama Psycho5 y lo podéis encontrar aún si tenéis interés en ello. Y bueno, en cuanto a publicaciones, os he puesto las que me parecen más destacables de estos temas. En el 2013 ya hicimos esa primera publicación sobre incidentes en la universidad y cómo formar a los estudiantes a partir de esos incidentes. Lo tenéis en esta revista de Education and Development. Publicamos un libro sobre el tema, que lo publicó Narcea, que se llama así La gestión de incidentes críticos en la universidad. En el 2016 publicamos ese artículo que era incidentes compartidos, que os he explicado antes, de cómo los alumnos y profesores se pasan informes y cómo eso hace que cambien sus comportamientos. Y quizás el más actual es este, en la Revista Internacional de Educación Emocional. Bueno, hice un artículo que se llama así, ¿no? Aprender de las crisis, los incidentes críticos como metodologías para educar emocionalmente, que lo podéis revisar si os interesa, es de Open Access, ¿no? Y nada, pues que muchas gracias por atenderme y estoy a vuestra disposición para aquello que me queráis preguntar. Creo que he estado correcto con el tiempo, ¿eh? Muchas Sí, ha gracias. sido radicalmente puntual, Carles? De eso se trata. Ya lo habías dicho. Bueno, quien tenga interés en el PowerPoint puede pedírmelo a mí particularmente, se lo voy a mandar. De todas formas, vamos a colgarlo. Todavía no hemos hecho esto con los anteriores, tenemos problema con la edición de los vídeos. La idea es colgar en la página web de Redu un enlace al vídeo en el canal YouTube junto con el PowerPoint de cada sesión. Bueno, como hacemos habitualmente, quien quiera intervenir puede levantar la mano si hay alguna pregunta y pueden también plantearlas por escrito, por el chat. Ha sido muy interesante, Carles, porque, bueno, y por lo menos yo y creo que algunos de nosotros teníamos muy poca información, y es un eufemismo, de qué eran incidentes críticos y sobre todo o sea, habíamos sido sujetos activos o pasivos de incidentes, pero no habíamos pensado quizá en cómo sacarle rédito o esta dimensión, ¿no?, de crecimiento vital, personal, bueno, todas las dimensiones que tú has contado. Bueno, adelante si hay alguna pregunta, alguna intervención. Nos dice Sandra si podemos compartir la bibliografía, sí que la compartiremos, el PowerPoint entero. Claro, si quieres comentar también cosas que os han pasado, cosas que, que nos han pasado a todas, ¿eh? A todos, seguro. Dice Edurne, por ejemplo, qué original ha sido el contenido y al mismo tiempo qué habitual, pero poco afrontado y con mucha falta de recursos y preparación. Lo que Sí, decía, ya para sabéis que muchos sí, es... sí, sí. Los profesores universitarios no hemos tenido, ya sabéis, ¿no? Muchas veces una formación ni didáctica, pero también los profesores en secundaria, no creáis, ¿eh? También tienen. Bueno, en secundaria ya sabéis que lo más importante no es tanto la evaluación como, por ejemplo, las normas de conducta. Entonces tienen muchos problemas en este sentido y ahí el impacto es de otro tipo y muy potente también, ¿eh? Pero bueno, a ver, los médicos, las enfermeras, los asistentes sociales, los ingenieros, porque no tienen incidentes en sus profesiones, ¿eh? Por lo tanto, utilizar estos incidentes como temario, como temas a trabajar, ¿eh? Que además están muy vinculados a la realidad, ¿no? A contextos reales, me parece muy potente. Es potente, ¿eh? Los alumnos lo agradecen. Claro, pero además un profesor de física, para entendernos, hoy nos encontramos temas, iba a decir problemas, temas de conducta, o, Ujú. no de disciplina, pero sí de conducta, ¿no? De conductas diferentes
de las Ujú. que estamos habituados los profesores. Y por tanto, dice José Manuel del Barrio, felicitaciones por exponer una temática innovadora con profundas consecuencias. Me interesa saber si es aconsejable hablar en clase de los incidentes para ser consciente de lo que podemos vivir. No solo es aconsejable, si yo, como os decía antes, incluso eso podría ser un tema curricular, porque tú tomas tomas a unos cuantos profesionales, los traes a clase, ¿no? De lo que serán en el futuro esos alumnos. Y les dices, decirme las 10 cosas que os pasan habitualmente y que no sabéis cómo gestionar. Las 10 cosas que os pasan y no sabéis gestionar. Y que deberíamos gestionar como futuros profesionales, saber gestionar. Y eso es un currículum, ¿eh? Es muy interesante, ¿no? Porque entonces, realmente hacemos algo que es realmente competencial, ¿eh? Que es, por ejemplo, yo sé bastante, los psicólogos de la educación, los orientadores, qué 10 problemas tienen. Siempre. Además, son muy frecuentes, ¿no? Por eso, un padre o una madre que les acusa de que su hijo, por ejemplo, está aprendiendo muy poco y quiere ir a la universidad y el nivel es muy bajo. Bueno, esto es una cosa típica, ¿no? Etcétera. Cuando tú has identificado esos problemas, pues puedes intentar preparar a las personas, especialmente cuando tienen que ir a prácticas o hacer un prácticum, ¿no? Luego también partir de los incidentes que ven en las prácticas o que ellos ven de otros colegas en esas prácticas, ¿no? Y analizarlos, ¿eh? En clase. A mí me parece que esto, nosotros, por ejemplo, lo estamos haciendo ahora en el máster de enseñanza secundaria para futuros profesores de enseñanza secundaria y lo agradecen mucho, claro, porque les preparamos para cosas que les van a pasar, ¿eh? Y que saben que ocurren, ¿sabes? Carles, dice Fernando Lera, es un tema muy interesante que no se suele tratar, efectivamente. Pregunta, ¿cómo trabajar con alumnos repetidores en el aula junto con el resto de alumnos noveles? Que no deja de ser cierto incidente crítico también, ¿no? Puede Claro, ser. para el alumno repetidor, ¿no? Sí, bueno, en este caso, claro, se trataría un poco, por ejemplo, de ver situaciones, imaginemos la situación en la que ese alumno puede un poco reproducirse a sí mismo en una charla, ¿no? Se encuentra con sus compañeros en un bar y, bueno, he suspendido otra vez, ¿no? Entonces los otros le preguntan, ¿qué te ha pasado? Porque he suspendido. Bueno, me doy cuenta que no he estudiado o no soy capaz de entender esto o realmente no entiendo al profesor o es que me doy cuenta de que tengo unos requisitos que no tengo. Bueno, etcétera, ¿no? O sea, se pueden, digamos, dramatizar esas situaciones, visualizarlas y analizarlas conjuntamente. Como os decía, a través de esa pauta del panic intentamos hacer eso, ¿no? Como analizar de una forma más sosegada. El panic también nos ha servido para otra cosa muy interesante, y es que entre los profesionales de un ámbito, cuando les pasa algo, ese es un documento que les permite comunicarse de una manera más clara y más objetivada. ¿Qué te pasó? ¿A quién le pasó? Esas personas a las que le pasó, ¿qué pensaban? ¿Qué hicieron? ¿Cómo se sentían? ¿Y cómo podemos actuar ante eso? Entonces, es una manera de objetivar las situaciones para actuar, por ejemplo, coordinadamente en grupo de profesionales. ¿Eh? Dice Marita Hernández, gracias por la charla. Me llama la atención las referencias al ámbito sanitario y pregunta, ¿haces formación en las facultades de medicina? Un Mm, catálogo de los incidentes les vendría bien. Pues mira, ya lo puedes hacer tú, el catálogo. Claro, yo soy del ámbito educativo y me he dedicado sobre todo a la formación de profesorado, bueno, en todos los niveles educativos. Sí que en la autónoma, en mi universidad, he hecho más de una vez, hacía durante un tiempo charlas sobre este tema, ¿no? Sobre los incidentes críticos en la universidad y era muy interesante porque los profesores explicaban sus distintas situaciones. Recuerdo perfectamente cómo, como un profesor un profesor de ingeniería dice yo, bueno, mis alumnos no llegan tarde al aula porque cuando pasan 5 minutos cierro con llave la puerta y no pueden entrar. Y el de periodismo decía, pues yo les dejo que entren y salgan cuando quieran y pueden estar entrando y saliendo todo el rato si les apetece porque yo no quiero que esté nadie obligado. O sea, en dos visiones tan distintas de la cosa en la misma universidad, ¿no? Entonces fue un diálogo muy interesante, ¿no? Porque sí, porque no, qué habría que hacer, qué es mejor, etcétera, ¿no? O sea que sí, que creo que la formación universitaria da mucho juego, la he hecho, ya os digo, en distintas especialidades, no en una concreta. Pero lógicamente, hacer un listado de los principales incidentes en cualquiera de vuestras situaciones, sobre todo pensando en el futuro profesional, pues es muy interesante y que yo creo que es muy aconsejable. ¿Eh? Dice, Deberíamos distinguir dos tipos de problemas, los prototípicos, los que son frecuentes. Yo siempre digo, por ejemplo, una dentista, ¿qué es lo que más hace? Pues ortodoncia, seguramente caries. Eso es lo prototípico. Y luego lo emergente, esos problemas que se están produciendo en la profesión. Nosotros tenemos un emergente ahora, que es la inteligencia artificial, ¿eh? Que se está produciendo y cómo actuar ante ellos. Entonces, hacer una lista de lo prototípico, lo frecuente y lo emergente puede ser muy interesante luego para la formación, ¿no? dice Sandra Licet Hernández, cada vez somos más psicólogos en el aula, aunque no sea nuestra área de formación. La inteligencia emocional de los alumnos
hoy en día se vuelve un tema de difícil gestión del alumno en el aula. ¿Algún consejo sobre ello? La inteligencia Claro, eso, emocional de los claro, alumnos. claro, todo eso ya forma parte de... Yo, por ejemplo, soy muy partidario de trabajar en equipos en el aula porque van a trabajar en equipos fuera también. Entonces, para mí es muy importante que trabajen en equipos y a quién pongo con quién. Entonces, intento hacer equipos bastante ecuánimes, que haya una persona que coordine. Y en mi caso también, claro, el trabajo que tienen que hacer, ¿cuál es? Pues enfrentarse a alguno de esos incidentes, ver qué harían en esa situación, grabar un vídeo en la que representen esas situaciones. Todo eso trabajas también en el aspecto emocional. Es decir, claro, un profesional es todo, ¿no? En un profesional no podemos desligar lo emocional de lo cognitivo, de lo... Entonces, pensar que eso se produce es artificial. Yo creo que el tema de las competencias nos llaman un poco la atención sobre eso, ¿no? Alguna vez recuerdo que me preguntaban, pero es que en ingeniería no hay temas emocionales. Yo les decía, pero a ver, pues tú les dices a tus alumnos, resulta que se ha caído un puente en no sé dónde, ¿no? En lugar de España, en un pueblo de España se ha caído un puente, ¿no? Y entonces vamos a analizar qué ha pasado. Entonces podemos ver las estructuras, el peso de los materiales, pero luego resulta que el alcalde o quien fuera que contrató las obras, para ahorrarse unos dineros, incluso para quedárselos, pues compró materiales más baratos. O hizo, y entonces ahí hay aspectos emocionales, morales y éticos también. Entonces, cualquier acción humana tiene, y yo creo que deberíamos, si partimos de situaciones reales, que son las que se enfrentarán nuestros estudiantes, siempre, lo emocional siempre está presente. ¿Cómo trabajarlo? Pues así, presentando situaciones reales, problemas reales que enfrentarán en su profesión, y ahí aparecerán conocimientos académicos, pero también conocimientos procedimentales, pero también emociones. ¿Eh? Y cómo regular eso. Entonces, reproduciéndolo en clase, pues es una buena manera, a veces con vídeos, lo que os decía, ¿no? Desde las situaciones más distales, que serían, bueno, ver vídeos donde se ve eso, hasta situaciones en las que ellos dramaticen la situación realmente, hasta experiencias que han vivido en el practicum o tal, y que pueden en clase podemos recoger y analizar conjuntamente. Dice Edurne Irisarri, fuera del aula, pero en la universidad, está empezando a ser un verdadero problema de vandalismo, amenazas, etcétera. ¿Hay experiencias sobre cómo afrontar con buenos resultados estos graves incidentes? Esto escapa un poco lo que estábamos hablando ya, porque habla de disciplina, habla de normas de disciplina, de convivencia en la universidad. Hay un tema que he tocado por encima, pero que a mí me parece cada vez más importante, y es que los alumnos, los estudiantes universitarios deberían cada vez más involucrarse en estas cosas, involucrarse. Por lo tanto, que las normativas que hagamos de universidad, que las medidas, pero también incluso que las evaluaciones puedan participar los estudiantes. Son adultos, puedan participar, incluso puedan decidir a veces, oye, ¿qué método de enseñanza os iría mejor para aprender esto? ¿Qué opináis? O buscarlo, buscar en internet, preguntarle al GPT qué métodos hay. Y entre todos escogemos alguno y vamos a ver, yo no soy especialista en esto, pero voy a intentar prepararme y me ayudáis. Nosotros estamos haciendo una asignatura así en mi universidad, ya hace algunos años, es la que mejor valorada de todas, en la que los estudiantes opinan, por supuesto dentro de la temática, pero pueden elegir algunos temas más que otros, pueden negociar con nosotros la evaluación, pueden decir, por ejemplo, que les evalúen profesional de fuera o hacer autoevaluación, pero hacen autoevaluación, pero hay unas condiciones, ¿eh? Pero el profesor también te tiene que evaluar. Entonces, dependiendo de si es muy distinta tu nota de la mía, voy a poner tu nota o no, por ejemplo. ¿Eh? O sea, se pueden establecer mecanismos. Y lo mismo lo que estabas diciéndome, vandalismo. Bueno, pues los estudiantes tienen que ponerse de acuerdo en unas normativas, en unas formas de tal, y entonces establecer qué pasa cuando una persona actúa de esta manera. ¿Qué hacemos? ¿No? Y que los alumnos también opinen, porque también serán sus normas, también sus mecanismos. Entonces, como se supone que los que hacen esto del vandalismo son cuatro o cinco, pues entonces que el resto como comunidad tenga claro cómo se debe actuar ante eso, cómo se debe proceder. Entonces, darles protagonismos a los alumnos, ¿no? Crear gabinetes de crisis, donde, por ejemplo, pues los alumnos también pueden estar representados por alguien y entonces cuando hay una situación grave, pues que de alguna manera se pueda negociar eso, ¿no? Introducir mucho la idea no tanto de castigo, yo creo, sino está muy de moda ahora y creo que está bien el tema, ¿cómo se llama? ¿Cómo se diría? No, no es recuperación, es un poco, bueno, es un poco darles reparación, de reparación, en el sentido de los que han actuado así que pidan disculpas y que hagan algún tipo de trabajo que repare el mal que han hecho a otros. Y los compañeros son los que deciden un poco eso. ¿Eh? Se negocia con los compañeros, ¿no? Pedir disculpas, digamos, hacer una tarea para la comunidad, etcétera, etcétera, como reparación. Claro, todo eso se tiene que trabajar a través de involucrar a los estudiantes. ¿Eh? Ujú.
Elisa Mengual plantea un tema muy habitual, creo en muchos. Dice, muy interesante, Carlos, una pregunta. ¿Qué haces cuando tienes un alumno con la mirada totalmente perdida, ausente o con una actitud corporal de total desinterés y desconexión? ¿Es mejor prescindir, llamarle la atención de modo simpático? Bueno, es lo que os decía antes, ¿no? Yo creo que nosotros siempre tenemos la chaqueta de formadores y educadores. ¿Mm? Luego, en nuestra vida normal seremos lo que seremos, pero en la aula somos educadores. Y quiere decir que siempre tenemos que pensar primero que nuestros alumnos reales, nuestros clientes son los que no aprenden solos, porque hay alumnos que van solos, por lo tanto, estos no nos necesitan. Nuestra función tiene que ver con ayudar a que esos alumnos que no aprenden solos o les cuesta más. Yo hago la broma a veces de que hay profesores que te dicen, es que no vienen preparados. Y es como si un médico dijera, es que me vienen enfermos, ¿no? Con ese material no se puede trabajar, están enfermos, ¿no? Los quiero sanos, ¿no? Los quiero preparados. Bueno, es que son estudiantes, es que tienen que aprender. Tanto esos alumnos que son difíciles son los que precisamente nos permiten ganarnos el sueldo. Entonces, esos estudiantes, ¿cómo hay que tratarles? Yo soy partidario de eso, ¿no? Lo que os decía antes, ¿no? Decir, oye, ¿podría hablar un poco contigo? Entonces, hacer una relación personal. Los estudios siempre muestran que los profesores que se cuidan más personalmente de los estudiantes son los mejor valorados. Sea injusto o no. Otra cosa es que yo no creo que los alumnos tampoco puedan valorar si un profesor sabe mucho de la materia, ¿eh? Que este es otro tema. Yo no creo que estén capacitados para eso. Pero en cambio, los alumnos valoran mucho que los profesores tengamos una atención personal. ¿M? Los tratemos como adultos, etcétera. Entonces, bueno, por ir a ese alumno y decirle, oye, he visto últimamente que no estás desconectado, no sé qué, quizás tienes un problema personal, tienes un problema familiar, no sé si te puedo ayudar o te puedo aconsejar. No soy médico, no soy psicólogo, etcétera, pero bueno, he pasado también malos momentos, como seguramente tú, y quizás te puedo ayudar o te puedo orientar en qué, bueno, aunque sea por experiencia, ¿no? Hacer eso, hacer ese trato humano, darles la mejor versión, os decía. Tú ya sabes que no es eso, sino que el tipo, por lo que sea, pasa, pero tú les das la mejor versión. Tienes un problema personal igual. O alguien que te viene tarde, ¿no? A clase, ¿yo qué hago? Pues yo les llamo y les digo, oye, ¿puedo hablar? Entonces les digo, oye, no sé, he visto que llegas tarde, igual tienes un problema de locomoción, igual podemos buscar a alguien que te traiga en coche, ¿o qué tal? ¿O qué podemos hacer para que llegues a tiempo? Claro, entonces, muchas veces el tipo, pues, se sincera y dice, no, mira, profesor, es que me duermo, es que no sé qué. Hombre, pues a ver si podemos hacer algo, porque claro, si pasa eso, como comprenderás, pues es complicado, ¿no? Y seguramente te pierdes cosas. Eso también se soluciona mucho, os decía antes, haciendo equipos. El equipo tiene unas normas internas. Si un alumno no cumple, no lleva las cosas hechas, etcétera, el equipo, siempre digo, si una persona consideráis que no tiene que firmar el trabajo que estáis haciendo, está suspendida. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Gabinetes de crisis, ¿no? Cuando una persona, por este alumno le hemos dicho varias veces que entregue el trabajo y no lo ha entregado y no sabemos nada de él. Yo le escribo y le digo, mira, tenemos que encontrarnos porque existe el riesgo de que suspendas dado que no estás entregando las cosas y no cumples la normativa de tu grupo. Me reúno con el grupo y si viene, bueno, decidimos si le damos otra oportunidad o no. Pero como la vida misma, ¿no? Como pasaría en un trabajo, ¿no? Si una persona no cumple con su equipo, etcétera. Pero es el equipo el que regula mucho las conductas de ese compañero, ¿eh? También les digo, si sois tan tontos de que una persona no hace nada, pero os creéis sus mentiras y le ponéis en el trabajo, lo aprobaremos. Lo voy a aprobar. Es vuestra responsabilidad. Os pasará lo mismo en un trabajo. Habrá gente en los trabajos que no hará nada, que se columpiará, que abusará de vosotros. Y si no hacéis nada, pues tendréis que responsabilizaros de esa persona. Y si no, denunciarlo. Pues lo mismo en la universidad. Me parece que hay que actuar de esa forma, ¿no? Como muy profesionalmente y dándoles la responsabilidad que deben tener y hablando personalmente con esos alumnos, ¿no? Creo que es una buena manera de encararlo. No todos serán salvables, ¿eh? O sea, eso lo sabemos también. Hay un tanto por ciento de estudiantes que por sus características o porque tienen alguna patología, etcétera, etcétera, pues requieren otro tipo de intervención. Antes hablabas de vandalismo. Bueno, cuando hay actos vandálicos, una cosa es que nos pongamos de acuerdo en cómo intentar frenar, prevenir o denunciar, pero otra cosa es que tiene que ir a haber una intervención pues, solamente legal, quizás policial. Y eso escapa a nuestras competencias, o sea que no vamos a poder con todo. Este caso que estabas comentando, Carles, creo que también es muy habitual hoy en día, ¿no? Que en trabajos en grupo algún estudiante, pues bueno, no trabaja. Mm, ¿No? ¿Tú eres más partidario, pues, de la autorregulación del grupo o sí, que haya una cierta intervención del profesor? las dos cosas. O sea, yo les digo, en el grupo vais a hacer un contrato, entre vosotros ponéis de acuerdo, incluso hay un coordinador, coordinadora, que es el responsable, el portavoz del grupo, y esa persona tiene un punto más la nota. ¿Mm? También se pueden dividir el punto, ¿eh? Pueden decir, no queremos coordinador.
Pero yo les digo, eso es un riesgo, ¿eh? Mi experiencia dice que si no hay una persona responsable, pero vosotros mismos, ¿eh? Decidís. Entonces, el grupo hace un contrato y eso, hay grupos muy duros. Dicen, "No, si una persona no entrega la cosa en 5 días, lo echamos del grupo". Digo, esto es muy radical, eso no puede ser porque a una persona se puede poner enferma o poder tener un problema personal. No, tenemos que dar más oportunidades. Entonces yo intento regular las normas, ¿no? Pero ellos tienen sus normas y cada grupo puede decidirlas. Y luego cuando pasa ese caso, yo les digo, siempre tenéis la posibilidad de escribirme a mí con copia a esa persona. Entonces, un primer paso es, me escriben a mí, mira, fulanito de tal no nos contesta los mails y no ha entregado el trabajo. Y ya con copia a mí. Y la otra persona ve que yo lo he recibido. Si sigue sin respirar, yo ya le escribo directamente a esa persona. Mira, tendríamos que vernos y hablar porque hay un problema con tu grupo. Ellos están pensando en que no firmes el trabajo y eso supondrá que suspenderás. La mayoría de veces vienen a la reunión y llegamos a unos acuerdos, ¿no? Pues hoy, vale, pues he tenido un problema. A veces dicen cosas que no sabéis si son verdad, pero bueno, se le puede decir como por ejemplo los trabajos en mi caso los tienen que presentar oralmente, pues bueno, pues tú te encargas de hacer el PowerPoint de la presentación oral. O sea, vas a hacer un trabajo extra ya que no has hecho los otros. Vas a compensar eso de alguna manera. Hay otros grupos que, bueno, que deciden que no, que ese compañero hay que ayudarle y no sé qué, y que, bueno, que van a aceptar. Pero yo les dejo bastante, ¿eh? Que opinen. O sea, si ellos deciden, nos decía, si ellos deciden aceptar a un alumno porque se creen sus cosas y sus cuestiones, pues ese alumno, digamos, utiliza buenas estrategias de comunicación y entonces no es mi problema ese. A ver, también tengo que decir que yo siempre hago una nota de grupo y una nota individual. ¿Eh? La nota de grupo es un trabajo que lo tienen que presentar. La nota individual es una intervención que tienen que hacer en un foro de Facebook sobre un tema. Tienen que hacer 3 intervenciones y tienen que ser de una determinada calidad. Y eso aumenta su nota individual. Eso me parece justo, ¿no? Porque claro, un grupo puede ser, pueden haber 4 personas bastante que flojas y uno muy bueno, o una muy buena. Entonces, a esa persona le da la posibilidad de que mejore su nota. Eso creo que es justo. ¿Eh? Vale, hay dos intervenciones, Sí. las dos últimas. Marta Martínez dice, muchas gracias. Dice, me he asomado con prevención a esta reunión porque no entendía muy bien el título. Me ha gustado la temática innovadora que trata y me ha movido a la reflexión. Sí que estamos cansados, pero entiendo que efectivamente son asuntos que no hay que dejar pasar en el aula. Las dinámicas que logremos en ellas dependen del engrase que le demos y de lo que estemos dispuestos a cambiar todos, alumnos y profesores, para mejorar. Es necesario abordarlo, ¿eh? El problema es si sabemos. Bueno, más que una pregunta, ¿eh? Es una contribución. ¿Vale? Por supuesto, trabajar en equipo, tener un equipo docente. No sé, vosotros, seguro que habrá de todo, ¿no? Pero a mí me es muy útil trabajar con 2 o 3 compañeros en los que pues pensamos, vemos lo que nos pasa, intentamos buscar mecanismos de cambio, ¿no? Y negociamos. No siempre funcionan las cosas, no funcionan con todo, pero bueno, la idea siempre es intentar mejorar, ¿no? En lo posible. Nuestra profesión puede ser muy, como sabéis, muy potente, muy interesante, motivante y también puede ser horripilante. Entonces es bueno, digamos, intentar eso, mejorar en lo que se pueda cada año y creo que eso, bueno, pues es positivo, sí. Vale, y finalmente, Agustí Ten dice, entre las estrategias de afrontamiento preventivo, el ponente ha hablado de crear normas consensuadas con el alumnado. Hay algunas universidades que han trabajado eso en términos de Classroom Ground Rules, ¿no? Rules. Ujú. Cornell, Carnegie Mellon. Sí. La pregunta es, ¿sería mejor unas Ground Rules a nivel institucional, por universidad, facultades, o que cada profesor las diseñe e implante en sus grupos lo que considere? En este segundo caso, estarían más adaptadas, customizadas, pero también se podrían crear incoherencias entre asignaturas y grupos que el alumnado Sí. normalmente no percibe positivamente. Es una buena pregunta. Yo creo que hay que pensar en 2 tipos de medidas. Unas medidas que serían, como podemos llamar, protocolos a nivel institucional de si pasan cosas gordas. Que todos sacamos lo mismo. Por ejemplo, cosas gordas, que es lo que os decía antes, ¿no? 2 alumnos se pelean en clase violentamente. Un alumno entra en clase como drogado, una situación borracho, una situación, ¿no?, médica, ¿no? O vomita. Un alumno nos agrede, nos intenta agredir a nosotros, ¿eh? Etcétera. Situaciones serían comparables, yo que sé, cuando hay un terremoto, o algo así, ¿no? O sea, protocolos que digan, todos los profesores y profesoras, cuando les pase algo esto, tienen que hacer esto. Porque lo grave que ha pasado a veces es que hay profesores que actúan, bueno, con una iniciativa que a veces es peor que el remedio, que la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, recuerdo un profesor que dice que porque un alumno en clase no atendía y pasaba el profesor, decidió que todos se iban de la clase y lo dejaban solo. Y se fueron a otra clase. Como casi el alumno ganó, ¿no? Porque fue el que se quedó en clase, ¿no? O sea, hay que pensar muy bien. Entonces, en estas situaciones más
extremas, sí que deberían existir protocolos que todo el mundo conozca y que todo el mundo cumpla, negociados. Pero luego yo creo que es muy interesante también negociar las normas en tu propia clase, ¿eh? Cada grupo es distinto y puede tener intereses distintos. Ya os digo que en mi caso yo soy partidario de negociarlo casi todo, ¿eh? Casi todo. Hay un temario, ¿vale? Pero puedo pensar, bueno, hay algún tema que os interesa más y que tiene que ver con el tema, con lo que estamos haciendo, pero que no está en el temario. Daríais más importancia a unos temas que los otros y les hago que presenten ellos los temas muchas veces, que hagan de profesores, serán orientadores, en mi caso, eso también tiene interés, ¿no? Pero también, ya os digo, negociamos las evaluaciones, que es lo que más les preocupa, pero que negociemos no quiere decir que seamos mucho más, como diríamos, em, generosos, sino que no, nosotros imponemos nuestros criterios, hay unos criterios que tienen que cumplirse, etcétera, pero ellos pueden opinar si entre dos elementos de la rúbrica hay más diferencia y creen que deberíamos matizar determinada cosa, o si añadiríamos otro tipo de competencia que no hemos tenido en cuenta, o negociarlo, de negociarlo. Ya os digo, como yo trabajo en equipos, pues en la última vez hubo equipos que me dijeron una cosa interesante. Me dijeron, nos gustaría hacer la presentación, pero que viniera alguien profesional y que pudiera valorarla. Y yo traje a un profesional de la psicología a clase, a un profesor, y le dije que su punto de vista valdría dos puntos la nota. ¿Mm? Por supuesto lo ponía yo, pero ellos querían ser valorados por alguien que tiene que ver con la profesión y esto les motivaba, lo cual es interesante, ¿eh? Es muy interesante. Por lo tanto, yo sí, haría también las dos opciones, ¿eh? Planificar protocolos, pero establecer normas consensuadas con cada grupo, de forma más customizada, como decía el compañero. Bueno, Carles, mil gracias por tu sesión. Muy Como bien, decíamos, compartiremos, dentro de unos días, espero, tu presentación con la muy bien, bibliografía, con los enlaces, etcétera. También muy estará bien. el vídeo disponible. Y Estupendo. nada, pues hasta muy pronto. Ya sabéis, mi correo está en internet, o sea, cualquier pregunta, cualquier cuestión que os interese, yo siempre contesto. O sea que, pues nada, ha sido un placer. Venga, adiós, Hasta, buenas hasta tardes, pronto, buenos compañeros. Chao, días. chao, chao.